Bueno, yo me quiero dar el bienvenido a todos los colegas que nos acompañan hoy de manera online desde las diferentes partes del continente hispanoamericano, si se puede decir de esta manera, y agradecerles por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? Para así poder juntos analizar el tema del día de hoy, como es la gran resaca digital, el momento de un boom analógico. Es el momento de un boom analógico, ¿no? Y agradezco en manera personal al relator del día de hoy, como es Gustavo Entralá, que es el Senior Advisor en transformación digital e innovación de la firma global de comunicación de la LLIC. También quiero agradecer a los otros organizadores, más allá de Mediatrends América, como son la Fundación Estudios de Comunicación, Beers and Politics e ISCON. Recordamos a todos nuestros colegas presentes que Mediatrends es un observatorio independiente que estudia las tendencias de la información internacional y que nació gracias a la iniciativa de algunos periodistas, analistas y expertos en la ciudad de Roma, y el observatorio se fija como meta estudiar y divulgar las tendencias más señaladas en el ámbito de los medios de comunicación, favoreciendo la colaboración y la sinergia, como ahora estamos haciendo, entre periodistas que trabajan en Europa y en América, en el continente americano. Bueno, Gustavo, me he quedado sorprendido porque leyendo tu currículum estás entre los 100 españoles, se encuentra entre los 100 españoles del futuro, según la revista Capital, y también ayudaste a Benedicto XVI a hacer su primer tweet, ¿no? Y de su agencia partió también la idea de crear una cuenta al nuevo Papa Francisco en el 2012, ¿no? Y bueno, y ahí tienes ahí, se va adelante, tu currículum que es verdaderamente grandioso y que bueno, ahora te dejo a ti la palabra para que nos expliques este tema que es muy interesante y que seguramente todos durante la pandemia y ahora mismo, después de la pandemia, lo hemos vivido. A ti, Gustavo, la palabra. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por la invitación en fin, a todos los que estáis en la sala, pues también muchas gracias por escucharme y bueno, por escucharme y por compartir luego en un debate pues vuestras impresiones y vuestras opiniones, ¿no? Entonces, si nos situamos en el año 2021, perdón, a mediados, el cuadro que contemplaríamos desde el punto de vista del consumo de medios es un cuadro en el cual el tráfico web de todos los medios de comunicación está en hitos máximos. Es un cuadro en el cual la plataforma Netflix de streaming durante el año 2020 y 2021 ganó 15 millones de suscriptores nuevos. Es un cuadro en el cual el trabajo se desarrolla a través de herramientas como Google Meet o como Zoom. Es un cuadro en el cual también Facebook y Snapchat y otras redes sociales logran récords de facturación publicitaria. Y en ese momento se extienden por el mundo algunas narrativas, ¿no? Se extiende la narrativa de que el mundo post-COVID, una vez terminase la pandemia, consolidaría esos hábitos de vida. O sea, se nos decía que la nueva normalidad iba a ser muy digital, mucho más digital que la antigua normalidad. Y se nos decía también, por ejemplo, pues que las compras por comercio electrónico pues, seguirían duplicándose anualmente en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que todos lo creímos, yo también lo creí, o sea, porque como todo era tan inédito, no habíamos vivido nunca una situación como la de los confinamientos en todos los países, la angustia por si salían o no salían las vacunas, o sea que de repente nos encontramos con un contexto radicalmente diferente, ¿no? Y entonces tampoco sabes cómo vas a salir de ahí y en qué situación te vas a quedar, ¿no? Entonces ya han pasado, yo diría que 8 o 10 meses
desde que en Occidente las vacunas se han extendido y se han consolidado y la situación en la que nos encontramos es que la nueva normalidad era más normal de lo que todos creíamos y era menos digital de lo que se pensaba. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque quienes sabéis del tráfico de las páginas web de los medios de comunicación, pues ha pasado en todos los medios, en todo el mundo, que no se ha logrado llegar ni a un 20 ni a una distancia de un 20% con respecto a las cotas máximas que se vieron durante 2020 o 2021. Asimismo, esto del consumo de entretenimiento digital a través del streaming, que parecía que era un futuro irrenunciable y que todos los contenidos iban a ir por streaming, pues nos encontramos con que a las plataformas de streaming que lideran el mercado les cuesta mucho ganar clientes nuevos. O sea que parece como que han llegado a un techo de momento, que el modelo que tenían no les puede servir para seguir creciendo en el futuro. Nos encontramos también con que en el ámbito distinto, ¿no?, del comercio electrónico, pues Amazon notifica pérdidas por primera vez desde 2015 y nos dice que se ha equivocado totalmente en las previsiones que hizo para el mundo post-COVID. Habían duplicado la capacidad en términos de almacenes y en términos de personal también, y ahora el nuevo CEO de la compañía pues tiene que ir tirando para atrás de todas esas decisiones. Nos encontramos con un entorno también en el que algunas compañías que eran como icónicas del COVID, ya puede ser el caso de Netflix que hemos comentado, pero también incluso Facebook o compañías como Peloton, que es una empresa americana que fabrica bicicletas estáticas, que tienen una suscripción vinculada con un servicio educativo para hacer deporte con otras personas y para hacer deporte con un formador o una formadora, o compañías como la propia Zoom, por ejemplo, pues están viendo como sus valores bursátiles han perdido casi un 80%. Peloton ha tenido que renunciar a hacer una fábrica que tenía previsto hacer en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, o sea, yo la lección que saco un poco de esa situación son tres, ¿no? O sea, por una parte, que el experimento de confinar a la población durante un tiempo más o menos largo en función de cada país eh, ha puesto al límite, digamos, el tiempo disponible de la gente para poder consumir contenidos o entretenimiento o a trabajar a través de Internet o lo que sea. Y por tanto que los datos que hemos visto ahí son los datos de un experimento que no es significativo respecto de la vida normal que ocurrirá en los próximos años, sino que ya sabemos pues que cuando encierras a la gente en su casa pues consume mucho internet, consume mucho streaming, y consume mucho videojuego, eso ya lo sabemos, ¿no? Luego, en segundo lugar, la otra lección que saco es que es muy difícil hacer previsiones, eh, incluso ayudándose de la inteligencia artificial. O sea, que efectivamente el mundo en el que estamos ahora es tan complejo que ni siquiera los modelos más sofisticados de una compañía como Amazon son capaces de predecir con acierto lo que va a ocurrir en los próximos años, porque hay cantidad de factores que no son previsibles, ¿no? Y también me parece que eso ha sido como una llamada a, a la humildad por parte de quienes trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial, porque todavía no es capaz de hacer escenarios futuros que sean verosímiles, ¿no? Y también, en general, es muy difícil cuando un fenómeno está en auge, cuando algo está creciendo mucho, muy rápido, es muy difícil tomar buenas decisiones, porque, porque hay tantos factores, como decía antes, ¿no?, que pueden intervenir, pues ya sea una guerra en Ucrania o ya sea la inflación por la rotura de stocks que ha habido en Asia. Entonces, cuando las cosas te van muy bien, eh, pierdes visibilidad sobre lo que realmente puede acabar pasando, ¿no? O sea, que te haces menos prudente. Y creo que eso ha pasado en el ámbito de los Netflix, de las redes sociales,
en estas compañías pequeñitas que tuvieron tanto éxito durante el COVID y que de repente empezaban a invertir como locas y que de repente empezaron a pensar que todo el mundo haría deporte en su casa cuando pasara el COVID, vale, pues eso no se ha confirmado. Y la tercera lección también creo es la, la importancia que tiene para el ser humano la sociabilidad y la importancia que tiene para el ser humano la calle, ¿vale? Y, y las experiencias reales, ¿no? O sea, salir a la calle, hacer compras en la calle y cómo, pues bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de volver a la calle, pues la realidad es que pues estamos viviendo ahora, ¿no? Una crisis de las operaciones de las aerolíneas y de los aeropuertos, porque no habían previsto tampoco esta sobrecapacidad o esta sobredemanda que hay ahora. Yo qué sé, pues los parques de Disney en Estados Unidos están completamente llenos, abarrotados y no hay entradas para dentro de no sé cuántos meses. O sea que hay un boom de lo analógico en el sentido de que hay como un hambre muy grande, ¿no? De experiencias reales, de olvidar la crisis que se vivió con la pandemia, de olvidarse también un poco de la inflación. Estoy leyendo informes que dicen que aunque los precios de la gasolina han subido y aunque los precios de los aviones han subido, pues la gente se está endeudando para poder salir este verano, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué mundo va a ser el que vendrá después, porque eh, ni es representativo el volumen tan gigantesco de consumo digital que hubo durante el COVID, ni es representativo quizá tampoco la reacción que hay pendular en este momento de experiencias físicas, ¿no? Y de viajar, y de consumir en la calle, y de comprar en la calle. Y ese cierto fenómeno de fatiga que comentábamos al principio, que yo creo que no se ve solo en el consumo o en el uso de las plataformas de teletrabajo, ¿no? Que hay una fatiga grande de Zoom y de reuniones no presenciales, sino que también se ve en una fatiga que afecta a las redes sociales, ¿vale? Una fatiga que afecta, o sea, hay un cierto desgaste, ¿no? De las experiencias digitales, ya sea en Facebook, por ejemplo, pues ya se empieza a ver que en algunos mercados hay más bajas que altas en Facebook. Se empieza a ver también en un desgaste muy grande con Twitter como una plataforma o un entorno donde es muy difícil tener cualquier conversación razonable, donde es fácil también que te censuren por cuestiones que no se entienden en muchas ocasiones. O sea que yo creo que estamos como al final de un modelo de la vida digital, ¿no? En el que dominan unas cuantas plataformas, en el que nos pasamos el día viendo series de televisión a través de Netflix. Entonces creo que estamos como en un cambio. Y bueno, y es un momento, por tanto, muy interesante, ¿no? Para vosotros que sois informadores y analistas, pues creo que estamos en un cambio de época en todo, en el uso de Internet, y que sin embargo lo que sí se ha confirmado es todo lo analógico. O sea que nuestro deseo de viajar, nuestro deseo de reunirnos, nuestro deseo de jugar en la calle en el caso de los niños, en fin, de vivir la vida física, ¿no? Pues ahora estamos en un momento como de revalorizar lo analógico y de mucha crítica y mucho desgaste y mucho cansancio con respecto a lo digital. Y bueno, que si queréis luego pues podemos charlar más sobre esto, ¿no? Y eso no significa que vaya a haber, me parece a mí, una evolución de los términos, ¿no? O sea, no creo que esto signifique que de aquí a 5 años las pautas de consumo digital vayan a seguir creciendo, porque a la medida en que se incorpora más gente en el mundo al ámbito digital y a las experiencias digitales, pues lógicamente todo va a crecer. Pero sí que creo que puede haber una revisión del modelo de redes sociales, que creo que puede haber una revisión también
del impacto que tiene el consumo digital en las sociedades, ¿no? Ahí estamos también todos con mucha sensación de crisis, ¿no? Con lo que pasa en las democracias desde que están las redes sociales. Entonces, esa crisis que percibimos es, es un fenómeno de destrucción que nos va a llevar a algo mejor, o es que el modelo de sociedades occidentales o de democracia está llamado a algo nuevo. Pues no lo sabemos, ¿no? O sea que, pero sí, sí, desde luego, y con esto termino ya, sí que creo que estamos en un momento súper interesante y aterrador al mismo tiempo. O sea que no veo por dónde vamos a tener una sensación de estabilidad social y tecnológica y laboral de aquí a 10 15 años, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Gustavo. Lo que has dicho es muy interesante porque yo pienso que lo hemos vivido todos en estos últimos 2 años, ¿no? Y sobre todo esta sensación de inseguridad de lo que va a pasar mañana con respecto hace años atrás, donde todo iba según, ¿no?, las cosas que planeábamos y tenía quizás unas mesas. Ahora ya no es así. Por ejemplo, el caso de Roma, donde en estos momentos se habla mucho de la guerra, se habla mucho de desprendimiento, por ejemplo, de las capas de hielos, ¿no?, en las montañas, del cambio climatológico y bueno, de la subida de los recibos de la luz y toda una incertidumbre que, caramba, si uno tendría que seguir al pie de la letra, uno, uno se volvería loco. Ahora, pero al mismo tiempo, antes pido a todos los colegas que están conectados, si desean hacer una pregunta a Gustavo, de alzar la mano o mandar una pregunta a través de la chat, ¿no? Si no hay hasta ahora uno que quisiera, yo por ahora le quería hacer una pregunta a Gustavo, propio a raíz de lo que hemos experimentado, ¿no? Es verdad que hemos visto que toda la gente ahora se está volcando otra vez a las calles para tener estas relaciones. Yo personalmente en el trabajo hasta en cierto momento duro con el celular en la mano, después me viene un mal de cabeza. Pero la pregunta es cómo, por ejemplo, educar a los jóvenes, ¿no?, al utilizo de un buen entendimiento, de ser un buen ciudadano digital, ¿no? ¿En qué manera uno lo puede hacer? Pues es un reto muy grande, ¿no? Porque lo que ves son algunos fenómenos en el peso que tiene la tecnología para la vida de los adolescentes a día de hoy. Pues ves algunas pautas que son llamativas, ¿no? O sea, para la gente de nuestra generación, eh, encontrarte allá donde vayas a personas que ves que están vestidas de una manera especial, que se están haciendo una foto con la ayuda de otra persona para subirlo a sus redes, ¿no? Pues ya estén viajando o estén, a lo mejor son personas que quieren ser influencers, ¿no? Pues eso ya es como una cosa que es generacional y que si echamos la vista atrás, pues hace 10 años no existía ese fenómeno, ¿no? De gente que vive una vida muy mediatizada por lo que va a contar en redes sociales, por ejemplo, ¿no? O, o también la dificultad para asumir el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento, porque y nos afecta a todos. Yo creo que no solamente a la gente más joven, sino también a los adultos, ¿no? Pues quizá muchos de vosotros tenéis la experiencia de que a través de Internet lo que quieres lo tienes muy rápido. Si te hace falta un poquito de autoestima, subes una foto de Instagram y enseguida tienes 3 likes y un comentario de alguien que quizá no conoces, ¿vale? Que te dice que estás guapísimo. Si quieres darte un capricho, vas a Amazon, compras y al día siguiente lo tienes en casa, ¿no? Si de lo que se trata es de ver contenidos de ficción, por ejemplo, lo mismo. O sea, tienes una oferta enorme y lo que quieres lo tienes inmediatamente, ¿no? Entonces, ese fenómeno de gratificación instantánea,
por no hablar de otros ámbitos, ¿no? Un poquito menos, como diría, menos políticamente correctos, ¿no? Como puede ser la pornografía o el juego, ¿vale? Pero la realidad es que la tecnología eh, es muy engañosa desde un punto de vista, ¿no? Que es que te obedece radical y prontamente a cualquier mandato que tú le das. La tecnología te responde inmediatamente, ¿no? Y eso, claro, en un cerebro como el nuestro, que ya está, en principio, ¿no? Dios quiera, que las edades que yo veo, hay gente a la que no veo, pero bueno, veo que las edades son ya un poquito maduritas, ¿vale? Pues ya el cerebro está bien amueblado, ¿no? Pero en una persona de 15, de 14, de 13 años, está en una fase todavía de mucha plasticidad, donde el lugar en el que pongan su atención configura su manera de pensar y configura su manera de comportarse también, ¿no? Y, y evidentemente, pues esto, ¿a qué conduce? Pues conduce a que si detrás de un chico o una chica que se está formando ahora y que ya es puramente nativo digital, hay unos padres y unos educadores que tienen estas cuestiones en cuenta y que saben contrapesar ese fenómeno de la gratificación instantánea con una propuesta de vida más orientada a la realidad de lo que luego se van a encontrar, más orientada al valor que tiene aprender un instrumento de música, por ejemplo, o a hacer planes a largo plazo de las cosas, pues si tiene unos padres y unos educadores que se comportan así, que tienen eso en cuenta, pues no me preocupa, porque en eso yo creo que las sociedades también son tremendamente creativas, ¿no? Y que el cambio puede operar muchos cambios positivos también en la sociedad, ¿no? Pero si los padres no tienen esa capacidad o no tienen tiempo o no son conscientes de esta realidad y les parece todo bien y les parece que todo el uso que se hace de TikTok es maravilloso y que bueno, pues que si quieren ver porno con 14 pues que es natural que lo vean y demás, pues si no hay una reflexión por parte de los educadores, pues es fácil que lo que se produzcan sean casos bueno, pues de personas muy débiles, que tienen mucha dificultad para afrontar situaciones complicadas, que se creen especiales, etcétera, ¿no? O sea que, y también votantes muy maleables, ¿no? O sea, votantes también con muy poco sentido crítico de las cosas, ¿no? Entonces, con lo cual, a mí me parece una época bonita en el sentido de un reto, ¿vale? O sea, es un reto, no sé si más difícil que la educación. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahora educar es más difícil que antes, ¿no? O sea, eso es porque digamos que el entorno no te acompaña, ¿no? O sea, el entorno no es homogéneo como podía ser el de nuestra generación, ¿no? Donde sí que había muchos valores compartidos y mucha experiencia física y demás, ¿no? Y ya decían nuestros padres que era difícil educar, o sea que... Pero sí, yo también creo que lo que decíamos antes del boom analógico también es educativo, ¿eh? O sea que el haber estado, no ha sido nada satisfactorio para muchos jóvenes, por lo que yo sé, estar encerrados en casa, aunque estuvieran jugando al Roblox, o aunque estuvieran viendo Netflix o lo que fuera, ¿no? No ha sido grato tanta pantalla y tanta conexión. Y lo que ahora vemos es que hay, pues eso, también por parte de la gente joven, pues un deseo muy grande de hacer cosas, de vivir experiencias y demás, ¿no? Pero bueno, sí podríamos hablar como de dificultades generacionales o de cuestiones particulares de cada generación, pues donde se puede reforzar la educación. Bueno, gracias, Gustavo. Gloria, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Me escuchas, Gloria? Sí, te escucho, he escuchado todo con mucha atención y por ahora tengo que decir que pues me ha gustado mucho y hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Si tengo algo, lo escribo en la chat. Perfecto, ok, muchísimas gracias, Gracias. Gloria. Sí, yo sí querría hacer una pregunta a Gustavo, que Sí, adelante. esto del boom analógico es indudable, por otra parte, que estamos viviendo un proceso
que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero en el que, por ejemplo, en todo el futuro de las profesiones, los trabajos, el trabajo informativo, cada vez tendrá más importancia lo digital, y también en este sentido de lo digital, lo digo de una manera un poco, digamos, burda tal vez, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y que eso llevará consigo la desaparición de trabajos, la aparición de otro tipo de tareas, es decir, que nos vamos a encontrar previsiblemente un panorama distinto al que tenemos. El otro día, hablando con un ingeniero en Roma, un ingeniero francés, me decía que se dedica precisamente a la inteligencia artificial, me decía una cosa que me sorprendió y que te la paso a ti, Gustavo, para ver qué te parece. Es la siguiente. En el próximo futuro, las profesiones que tendrán más dificultades para adaptarse serán las creativas, porque la inteligencia artificial desarrollará una serie de recursos que facilitará hacer cosas que ahora hacen los creativos. Creativos me refiero a esos que se dedican al design, esos que se dedican a la creación musical, esos que se dedican a relaciones digitales. Eso podrán hacer perfectamente las máquinas o programas ad hoc. ¿Tú qué piensas sobre esto? A ver, yo pienso que en esto de la creatividad, de la inteligencia artificial, lo que nos han enseñado hasta ahora son como acciones de marketing de las compañías, ¿vale? O sea que impacta mucho que una máquina le gane a Kasparov en el año 98 al ajedrez. Impacta mucho que en 2014 una máquina de Google le gane al mejor jugador coreano de AlphaGo que existe en el mundo, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez. Luego, un día te enseñan una máquina de IBM debatiendo ideas con un ser humano y es muy impactante también. Otro día ves una máquina a la que le das una frase y te hace una novela a partir de esa frase. Otro día te ponen una demo de una orquesta de Londres que está interpretando una pieza compuesta por una inteligencia artificial y es ¡wow! Pero de ahí, o sea, de eso al uso cotidiano de esas herramientas y de una forma que pueda ser verdaderamente útil, creo que hay una distancia muy grande. O sea que todos los demos que vemos son muy espectaculares y te impresionan, obviamente, pero tengo dos dudas. Una es, ¿cuándo realmente esas herramientas van a usarse de forma cotidiana para diseñar casas, para hacer música, por ejemplo, para hacer guiones? Y en segundo lugar, cuando lo hagan, si el ser humano que contempla esas obras percibirá que no tienen alma. Esas son como cuestiones que yo me planteo, ¿no? O sea que, desde mi punto de vista, la promesa está ahí, la promesa de la tecnología está ahí. Pero no sabemos cuándo va a impactar de verdad a los trabajos de tipo creativo y no sabemos tampoco si las obras que son capaces de hacer esas máquinas nos van a conmover. Entonces, yo tengo muchas dudas y lo que hago es que, con esas dudas, lo que hago es como planificación al futuro, ¿vale? Digo, vale, pues vamos a estar abiertos a que esto pueda ocurrir de verdad y vamos a ir identificando señales en el tiempo que nos digan si algo funciona o no. O sea, por ejemplo, en el ámbito creativo, pues es evidente que ha habido en el ámbito del diseño, por ejemplo, algunas herramientas que están democratizando muchísimo el diseño. Uno coge una herramienta como Canva, por ejemplo, ¿no? Que es muy sencilla, muy fácil de usar, y ves que el papel que antes desempeñaban los diseñadores y agencias de publicidad
cada vez está siendo más asumido por personas normales y corrientes, ¿no? Que no saben diseño. Sí. ¿Ves, por ejemplo, dices, pues en el ámbito de la música se ha tecnificado mucho la música y es sí? La respuesta es que sí. O sea, la respuesta es que la música que se escucha ahora en gran parte está muy tecnificada y es muy fácil de hacer. Pero también emerge un fenómeno curiosísimo, que es que la música de los años 60, 70 y 80 está casi al mismo nivel de consumo que la música actual. O sea que hay muchísima gente joven que empieza a escuchar cosas de los años 60, 70 y 80 y dice, wow, esto es muchísimo mejor que lo que yo escucho ahora. Entonces, por eso mi manera de pensar en esto ¿es posible que ocurra lo que dice tu amigo francés? Sí, pero no sabemos cuándo y no sabemos si será conmovedor o si sustituirá al ser humano, no lo sabemos. Muy bien. Pero hay una cosa muy real que esto de escuchar la música de los años 80, 70 de parte de los jóvenes, lo veo en mi hijo que tiene 18 años y de mis dos hijos, uno de 18 años y otro de 13 que escuchan los Beatles, ¿no? Y canciones que les encanta mucho, ¿no? Canciones románticas. Esto al menos lo estoy viendo por experiencia personal con mis hijos. Mira, yo lo que quería entrar más en el vivo de la discusión del tema, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, ¿qué puntos positivos tienen las relaciones humanas a través de Internet? A mí, por ejemplo, me sucede mucho que tengo a través de mi account de Facebook, que es el único que tengo, y Twitter, mucha gente me contacta y una parte, te debo decir que se hacen buenas relaciones, ¿no? Entonces, mi pregunta que es, ¿no? ¿Cuáles son los puntos positivos que tienen las relaciones humanas a través de Internet? Ujú. Pues inmediatez, virtualidad, ¿verdad? O sea que no tienes que estar en el mismo lugar con la otra persona. Alcance, o sea, en el número de personas que te pueden llegar a conocer. Y luego que las relaciones sociales a través de Internet han reconfigurado los medios de comunicación. O sea que las personas no acceden a noticias ya por los medios en sí, ni siquiera por la página web de un medio, sino que accede en entornos en los que una persona ha compartido una noticia, por ejemplo, ¿no? O sea que, y creo que eso hay que destacarlo como una potencia enorme, o sea que el impacto que ha tenido en las redes sociales o las relaciones virtuales en el propio uso de la comunicación y de las noticias ha sido brutal, para bien y para mal. Para bien porque ha permitido que muchas fuentes o muchos medios que antes no tenían llegada, no tenían alcance, porque eran de temáticas muy nicho o porque eran ideológicamente no aceptadas por la sociedad, ¿vale? Pues eso a través de las redes sociales se ha difundido y ha ganado fuerza. Y en lo malo, en cómo ha contribuido a la dificultad para identificar lo que es verdad y lo que no es verdad en este momento, ¿no? O sea, o cómo todo se pone en tela de juicio, y eso afecta lógicamente también al final a la confianza en las instituciones, ¿no? O sea que, y entonces, bueno, yo tiendo a pensar que estos caos, estos periodos de caos, estos ciclos de caos, terminarán bien, porque soy una persona creyente primero y segundo porque soy una persona muy optimista. Pero tenemos que estar muy atentos para saber separar lo que es nocivo social o personalmente de lo que es valioso a nivel social o personal, ¿no? Y creo que la nueva versión que vamos a empezar a ver de redes sociales y de entornos de comunicación interpersonal, creo que va a intentar corregir algunos de los defectos de la primera versión. Y bueno, si queréis podemos abundar luego en esto. Estoy viendo, Roberto, que hay algunas preguntas por chat, ¿puede ser? Sí, sí, es de Diego Yepes Vale. Fernández, que te hace la pregunta, ¿cómo consideras
que evolucionará la igualdad entre hombres y mujeres? Ok, muy buena pregunta. ¿Y eso en el contexto de la tecnología o...? Yo creo que sí. Diego, Diego, ¿me escuchas? Aló, Diego. Sí, sí, disculpa, sí, sí, sí. Sí, ¿Me oís vosotros? ¿Me sí. oyes? Sí, Sí, te oímos. si completas Vale, tu vale, sí, estaba exposición. intentando escribir. Vamos a ver, creo que es un fenómeno que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo y tenemos Sí. subidas y bajadas. Tenemos en España concretamente grandes inversiones en este sentido de igualar ambos géneros, vamos a decirlo así. Pero bueno, creo que también estamos cometiendo muchas torpezas hasta que eso llegue a hacerse adecuadamente. Ujú, Y sin embargo, me interesa mucho saber proyección de tiempos en los que puede darse esa situación de una manera normal y corriente, que no sea tan disruptiva como puede ser ahora en algunos ámbitos, sobre todo en los ámbitos empresariales, porque todavía cuesta ujú, mucho ver mujeres al frente de órganos directivos de grandes empresas y, bueno, en las empresas familiares es más común, pero no en las empresas habitualmente de IBEX, por supuesto, y de mercado generalistas, ¿no? Y ujú. luego, además de los plazos en los que eso podría llegar a hacerse ya coherente y definitivo, ¿qué nos queda todavía que resolver de eso? Pues Diego, yo no soy experto en la cuestión laboral ni en políticas de igualdad, pero puedo aportar parte de la experiencia que tengo trabajando en una compañía como es Llorente y Cuenca, Mm. JIC, que tiene oficinas además por toda Hispanoamérica y en Estados Unidos, y que desde ese punto de vista es quizá de las más progresistas que yo he conocido, ¿vale? Y, y bueno, por ejemplo, hay cosas que cuando me incorporé a la consultora me parecieron un poco chocantes, como por ejemplo, que siempre que Llorente y Cuenca promociona un panel de conversación o un congreso o lo que sea, una conferencia, tiene que haber paridad en los ponentes. Cosa que a mí personalmente me chocó porque, bueno, pues pensé, digo, bueno, lo importante es que sepan del tema del que se está hablando, ¿no? Y bueno, pues el hecho es que existe un consenso interno en la compañía desde la dirección para que el papel de la mujer en esta compañía no solamente no sea, a ver cómo lo digo, o sea, que se visibilice de una manera muy clara, ¿no? Y la CEO de la compañía es una mujer y dice que ella odia las cuotas y odia tener que hacer estas cosas, pero al mismo tiempo cree que durante una temporada, unos años, va a ser necesario hacerlo, ¿no? O sea que, entonces, no lo sé, es una cuestión sobre la que yo pienso mucho a nivel personal, que depende un poco del sector en el que estés también. Ves más mujeres o menos mujeres en ámbitos de responsabilidad y que no puedo aportar nada más así que sea sensato. O sea, no lo sé. O sea, que es una cuestión, yo creo que también para observar en el tiempo, para ver cómo evoluciona, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Nada, Desde luego, en los parámetros que estás planteando coincido plenamente, desde mi muy humilde bien. observación, mucho más pequeñita que la tuya, pero la coincidencia es plena y me viene muy bien sentirme reforzado en mis planteamientos, que no es habitual. Muy bien, Diego, muchas gracias. Me alegro. Gracias a vosotros. Gracias, Gracias. Diego. Mira, aquí tenemos otra pregunta en la chat de parte de Adriana. Dice, la incorporación de la tecnología hará que haya más necesidad de formación técnica y básica, un poco en detrimento de la educación superior y la universitaria. Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente la evolución que estamos comprobando en el mercado laboral y las dificultades que tiene el sistema educativo para proveer a las personas de una formación relevante en lo que es actual al día de hoy, hace que efectivamente es un fenómeno cada vez más común
que haya gente trabajando en las compañías en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo informático, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Cada vez hay más autodidactas en las compañías, ¿vale? Y esto es un fenómeno que ha sido posibilitado por el boom de YouTube, por el boom de los cursos online, por entornos como Coursera, por ejemplo, pues que permite a gente en lugares que no son enjambres de profesionales técnicos en todo el mundo, como puede ser, no sé, Latinoamérica, por ejemplo, o dentro de España, pues en zonas como Canarias, que no estaban bien conectadas con el resto del país, ¿no? Internet ha permitido que mucha gente se forme a sí misma o se forme con ayuda de otras personas de modo virtual, ¿no? Y a la vez parece haber como una conciencia creciente de que hay trabajos y profesiones y entornos profesionales que son tan dinámicos que es muy difícil que una capacitación teórica esté al nivel o al ritmo al que está la profesión, ¿no? Al mismo tiempo, diciendo esto, o sea, esto es un hecho, esto está ocurriendo. O sea, cada vez hay más chicos y chicas que se incorporan al trabajo o crean su empresa con 18 años, con 20 años y que renuncian a hacer carrera universitaria. Eso es un hecho, ¿vale? Y que acuden a trabajos que no existían hace 5 años, ¿vale? Pero hay otro hecho también que creo que hay que tener en cuenta y es la demanda que hay de perfiles de tipo analítico en las empresas y la demanda que hay de storytellers, o sea, de gente que sepa crear y contar historias. Y eso, desde mi punto de vista, sí que requiere una formación intelectual más sólida no, o sea, más teórica, por así decirlo. O sea, si tu trabajo se va a basar en analizar y en tener sentido crítico y en pensar, necesitas tener referencias que no están, o sea, que probablemente estén más en las aulas que en Internet, ¿vale? O más que en aulas, en entornos con profesores, con formadores, O sea, que tengo esa visión, tengo como esa visión doble. O sea, que por una parte constato el fenómeno, pero al mismo tiempo creo que hay todavía un valor inherente en la formación en humanidades o en la formación científica básica, ¿no? O sea, que yo no me iría a operarme a un médico que se ha formado en YouTube, él solo, ¿vale? O sea, no me parece un poco arriesgado. Con lo cual, depende, en parte creo que sí, en parte creo que no. No sé, tengo como una visión diversa de la cuestión. O sea, no hay una sola respuesta para mí. Perfecto. Si alguno Yo de los... querría hacer otra pregunta, Sí, Manuel. si es posible, si era precisamente sobre el trabajo informativo, ¿no? Trabajo informativo periodístico. Ahí sí que me parece que, pero no sé hasta qué punto va a haber un cambio notable. Por ejemplo, es indudable que todos los grandes medios están perdiendo cada vez más en el ámbito tradicional en que se desenvolvían, en el papel. Eso ha pasado a la historia, se sigue vendiendo, pero es testimonial, ¿no? Por otra parte, las nuevas generaciones de periodistas me parece a mí que están más obsesionados con los recursos tecnológicos que pueden manejar para poner a disposición algún tipo de información que historias de gran calado, análisis de gran importancia y también en ese sentido menor presencia en la calle. Pienso que los periodistas más jóvenes tienen menos capacidad de pisotear, de estar en la calle sufriendo
bueno, lo que siempre se ha sufrido, lo que un periodista ha tenido que vivir. ¿Esto es así? Yo percibo que esto lo estoy viendo. Ha habido ahora, con el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Un boom de todos los corresponsales, de gente que de pronto han visto una historia increíble que en estos últimos años, cuando no es así, porque por otra parte la guerra de estos últimos años ha habido en tantas partes del mundo, pero como un redescubrir la importancia del fenómeno informativo en el que tengo que estar, tengo que verlo, tengo que contar. Pero es algo marginal. ¿Qué piensas? Vale, pues esto daría para varias sesiones, porque hay mucho que observar y mucho que analizar también, ¿no? Porque, a ver, o sea, el periodismo a día de hoy no es, en términos generales, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Sí sigue siendo un buen negocio el entretenimiento, sigue siendo un buen negocio tener una televisión que tenga fútbol y que tenga programas de entretenimiento, eso sigue siendo, pero la información en sí, me cuesta mucho encontrar alguna referencia que no sea el New York Times, ¿vale? Para ilustrar que la prensa sigue siendo un buen negocio. La profesión está en crisis, ¿vale? Porque el modelo industrial que tenía el periodismo, que posibilitó crecimientos muy grandes en el número de profesionales, pues ese modelo ha muerto. Ese modelo industrial ha muerto completamente. Y ahora, una persona que entre en un ámbito institucional periodístico no está en un entorno de crecimiento de salarios, no está en un entorno de proyección profesional futura. Como tú dices, efectivamente, el trabajo es cada vez menos romántico y cada vez más como de sembrar señuelos a la población para que haga clic en un sitio y tener mucho tráfico. Entonces, o sea, ese sería como mi diagnóstico. O sea, yo creo que desde el punto de vista industrial, el modelo que conocemos nosotros está muriendo y emergen nuevos modelos. Y en esos nuevos modelos, creo que el periodismo y la profesión periodística cada vez tienen menos importancia. Porque ahora hablaríamos, más que de periodistas, hablaríamos de creadores. O hablaríamos de influencers también, ¿no? O sea, yo me hago muchas veces la siguiente pregunta y es, ¿cómo una persona a día de hoy se hace a la idea de lo que está pasando en el mundo? Y diría que en los últimos 5 años hemos vivido un cambio radical en el cual las personas que más, a las que se dedica más tiempo, que nos cuentan lo que está pasando y que nos dan una ilustración de por qué está pasando lo que está pasando, cada vez son menos periodistas y cada vez son más gente que, pues pongo un ejemplo, por ejemplo, hay un chaval en San Petersburgo que tiene un canal de YouTube en el que publica cada semana un par de vídeos y es alucinante cómo te cuenta cómo está cambiando la vida de los rusos después de la guerra. Y como ese ejemplo podría poner muchísimos más, ¿vale? Es verdad que, digamos que la agenda de la opinión pública la sigue marcando la información. Eso me parece que es indudable. O sea que en todo youtuber o en instagramer que hable de información o que hable de cuestiones de actualidad o que tenga un debate, por ejemplo, con otra persona para opinar, muchas veces el punto de arranque es una información, ¿vale? O sea, es algo que ha publicado tal periódico o un análisis que ha salido en El País, aquí en España, o sea, quiero decir que todavía digamos que la agenda de los temas de los que se habla sigue estando gobernada por la industria. Y eso me parece a mí que es incuestionable. Pero a la hora de formar cabezas y formar la opinión pública, o lo que se conocía antes como opinión pública,
o a la hora de dedicar tiempo a alguien que me cuenta lo que está pasando, cada vez hay menos profesión y cada vez hay más gente en la que confío y que a lo mejor no pertenece al ámbito periodístico, ¿no? Con lo cual creo que estamos viviendo un cambio de modelo total. Desde el punto de vista de la industria, digamos que pasamos de que las marcas periodísticas tenían toda la influencia, el prestigio y demás, a que cada vez nos fiamos más de personas más que de marcas, y hay muchas de esas personas que tienen una firma concreta están volando de sus medios de comunicación para emprender un proyecto editorial propio, ¿vale? Y se suman a los creadores e influencers y utilizan los mismos recursos que utilizan los creadores e influencers para financiarse, ya sea anuncios en YouTube, ya sea Patreon, ya sea lo que sea, o una suscripción directa, ¿vale? Eso está pasando mucho y cada vez más en Estados Unidos, por ejemplo. No sé si en Latinoamérica está ocurriendo también. En España tampoco lo veo yo mucho, pero sí que lo que viene de Estados Unidos, pues ya sabemos que en el resto del mundo, pues a los 5 o 10 años es posible que ocurra también, ¿no? O sea que digamos que quizá pasemos de un modelo en el que las instituciones, las marcas de los medios de comunicación tenían mucho peso, a un modelo en el cual lo que tiene peso son los nombres y apellidos de las personas, ¿no? Lo cual a mí me parece también muy intrigante, o sea, saber cómo va a funcionar ese modelo y si ese modelo se termina imponiendo. Y quizá dentro de un tiempo lo que veremos será plataformas, o sea, que vuelven a surgir nuevas marcas a partir de las personas que se han hecho creadores en esta época. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, de un medio conservador que se llama Daily Wire, que bueno, lo empieza un chaval, un judío que se llama Ben Shapiro, lo digo porque lleva la kipá siempre, y se le han ido sumando gente que proceden de los medios de comunicación en algunos casos, y en otros casos eran activistas sociales, ¿vale? Que han empezado a trabajar temas como el de la mujer, el hombre, han empezado a trabajar el tema de la vida, el aborto, etcétera, ¿no? Cuestiones que son muy relevantes allí. Y entonces él ha ido aglutinando a creadores en una nueva plataforma que viene a ser como una marca unificadora, ¿no? O sea que ya veis que la historia es muy interesante porque vas de un modelo a otro y luego vuelves a ir otra vez, etcétera, ¿no? Y luego donde sí que creo, o sea, hay un hecho constatable, ¿no? Que es que la profesión o el futuro laboral de muchos periodistas está en el lado de las instituciones y está en el lado de las empresas y de las organizaciones, ¿no? O sea, ahora es chocante que los salarios y el número de puestos de trabajo que hay para conseguir influencia son mucho mayores que los salarios y el número de puestos de trabajo de los que están haciendo el producto. O sea, eso antes no era así. O sea, antes un redactor jefe de un país, por ejemplo, pues podía llegar a tener un salario bastante potente, ¿no? Ahora, el dinero está en las empresas y en los mediadores que logran que un tema se ponga de moda, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, hay más gente y más dinero consiguiendo influencia que gente y dinero elaborando información. Eso es lo que yo veo, ¿eh? O sea, que a lo mejor estoy equivocado y tenéis otra visión del asunto. Sí, no, yo estoy de acuerdo porque también se ve en un detalle tal vez secundario, pero interesante, que es en Roma cómo ha cambiado el perfil del corresponsal de prensa presente aquí en la ciudad, ¿no? Es decir, ha cambiado radicalmente. Antes era una estrella, ahora si acaso es un freelance, ¿no? En general, ¿no? Claro. Mira, con el tiempo ya estamos llegando a la conclusión, pero te quería pedir hacer una pregunta, es respecto a cuando uno ya está en el ambiente del social, en el Twitter y todas estas
brujerías, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, cómo nos podemos proteger de los comentarios negativos? Es una curiosidad, porque mayormente uno viene linchado, ¿no? Cuando uno a veces hace una pregunta que quizás viene mal interpretado. ¿Cómo en este caso, cómo uno se podría proteger de estos comentarios negativos? A ver, hay un ambiente ahora muy cínico. Me corrijo. Yo creo que en el ámbito de los medios de comunicación y en el ámbito de las redes sociales hay un nivel de polarización muy grande que no representa la realidad de la calle. O sea, esto, el otro día estaba hablando con una colega mía que se llama Cristina Monge, que es socióloga y que escribe en El País mucho. Y ella, desde la sociología, constataba este fenómeno. O sea, que si tú entras en las redes sociales, específicamente en Twitter, y si tú miras lo que dicen los medios de comunicación, hay una conflictividad y una agresividad muy grande. Pero si vas a la calle y preguntas por las cuestiones de las que se está debatiendo en Twitter o que les importan mucho a los medios de comunicación o a la última polémica entre dos medios de cada ámbito, la gente muchas veces no sabe ni de qué estamos hablando, ¿vale? Luego, a mí me parece que encontrarse agresividad en las redes sociales es síntoma de que hay mucha desconfianza con los medios de comunicación, es síntoma también de una polarización muy elevada y puede ser síntoma también, por último, de tu nivel de éxito. O sea, que si te atacan mucho, probablemente es porque tienes muchos seguidores, ¿no? O sea, a la gente que dice cosas y que nadie se mete con ellos, pues es probablemente porque tienen muy, muy poca influencia, ¿no? Y yo creo que eso no va a cambiar. O sea, que creo que, bueno, podría corregirse. O sea, una de las cosas que Elon Musk quiere hacer con Twitter, si es que llega a comprarlo al final, es verificar la identidad de la persona. Entonces, cuando tu identidad está verificada y se sabe quién eres, es mucho más difícil que seas tan cínico o tan cruel, ¿no? con otro usuario. Pero bueno, en parte creo que tenemos que asumir que Twitter es como el patio del colegio, ¿vale? O sea, que sales al patio del colegio y te viene un mayor, te quita el bocadillo y se acabó la historia. O sea que... y bueno, y en parte, no sé, yo he llegado a asumir que hay entornos pues, que son así, son muy agresivos y sabes que para estar ahí pues tienes que aceptar que eso sea así, ¿no? Bueno, Gustavo, nosotros hemos llegado ya a la conclusión. Yo no sé si entre nuestros participantes hay alguien que quisiera hacer la última pregunta. Si no, de lo contrario, comenzó a saludar. Bueno, no creo que aquí nomás. Aquí nos quedamos. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo Entrala, por haber aceptado esta invitación para así conversar con nuestros amigos de Mediatrends. Y bueno, agradecer a todos los participantes de todas las partes del continente hispanoamericano y que con Mediatrends regresaremos seguramente. Entraremos ahora en una pausa estiva para después recomenzar otra vez, Dios mediante, en septiembre.